Muy buenas noches, espero que se encuentren muy bien. Gracias por estar con nosotros en esta sesión. Para esta sesión lo que traía solamente eran unas pocas prácticas, no sé si unas prácticas para lo que sería la teoría número 2. Son unas pocas preguntas para ir analizando, algunas se parecen un poco a esta tarea, a este trabajo, son parecidas, no son iguales, ni se hacen de la misma forma. Y otras que son preguntas que me han hecho en años anteriores. Entonces, vamos a ver un poquito de eso y tal vez aclarar algunas dudas que les puedan surgir. Entonces, voy a dejar de compartir este PowerPoint y pasarme al Word. Listo. Sí me gustaría que conforme vayamos trabajando, ¿verdad? Lo hagamos entre todos. La sesión pasada participamos todos un poco, dando opinión de conclusión a la que se llegaba. Entonces, quiero que sigamos trabajando en esa misma línea para que se nos facilite entre todos. Vamos con con esa primera pregunta, por así decirlo. Dada la siguiente expresión, perdonen, todos los abogados son jefe de alguien, se puede afirmar que una expresión equivalente es, no sé, de los ¿qué opinan ustedes cuál puede ser la solución correcta o si hay más de una en este caso? Para mí está entre la B y la D. Entre la B y la D. Vamos a ir marcándolo aquí de una vez, entre la B y la D camarilla. ¿Por qué pensás que es entre la B y la D? Por el cuantificador universal todos. Por el cuantificador universal. No sé, alguien que quiera opinar, que afirme o que quiera decir no, creo que es esta, o creo que es la B, o creo que es la D. No sé, los escucho. Ok, pasa lo siguiente en estos casos, chicos. Primero que todo, tengo dos cuantificadores, todos y alguien. Uno que es un universal y otro que es un cuantificador eh, particular, Esencial. consistencial. Entonces, por ente, la opción A y la opción B yo la puedo venir y tachar. Pero ¿qué pasa aquí? Y es en la forma en la que esos están agrupados. Si recuerden en sesiones anteriores, hayamos hablado que todos es el cuantificador principal de toda la expresión como tal. Pero que existen dos universos o dos grupos de personas. Los abogados, que estamos hablando que todos los abogados, y que alguien también es un universo, porque alguien puede ser otro abogado, puede ser un doctor, puede ser un asistente, una secretaria. Entonces también corresponde a un universo. Entonces alguien es un universo, pero está relacionado con todos. Con ese abogado, con ese universo de abogados que es total, que es universal. Entonces J, que el caso es para definir jefes, tiene que estar tanto relacionado con todos como con alguien. Aquí está relacionado y aquí está relacionado también. Aquí está relacionado también. Entonces, de las dos opciones que teníamos o que el compañero nos dio, la B es la que corresponde exactamente o que lleva tanto
los cuantificadores correctos, cómo abarca dentro de la lógica ambos universos. Por eso que tenemos un universal X y un existencial Y. Entonces, esa es la forma en la que nosotros vamos a ir paso a paso eh, analizando como tal las propuestas. Descarten cuantificadores, descarten todo lo que son conectivos lógicos. Cuando tenemos en este caso que son dos universos trabajando, tenemos que ver que el predicado o la segunda parte, como quieran ver, debe estar relacionada tanto con ese cuantificador que él tiene, en este caso un existencial que es alguien, como el cuantificador principal, en este caso todos. Eso es lo que pasa con respecto a esto cuando tenemos este tipo de enunciados. Debemos tener el cuidado de trabajarlos de tal manera que todas las reglas como tales se nos apliquen. Porque Profe, una pregunta. sí, Yo puedo decir que el orden siempre va a ser cuantificador universal y luego existencial. no, puede ser primero existencial y luego puede ser el universal. Ok. Todo Y otra depende. pregunta. Sí, dime. Dependiendo del que esté primero, es el conector lógico que yo voy a utilizar. Sí, Ok. exacto. Porque si yo cambio los cuantificadores, perdón, sí, los cuantificadores, perdón, de esta manera, mi cuantificador principal ahora es el existencial. Él se me volvió en el cuantificador principal. Y todos en el cuantificador, pues digamos que secundario, por así decirlo. Bueno, sería algunos abogados son jefes de todos. O algún abogado sería algún, algún abogado jefe de todos. Entonces, ya en este caso, los cuantificadores como tal Se cambian, invierte. se invierten. ¿Por qué? Porque ahora me indica que el principal dentro de la expresión es alguien. Y obviamente al cambiar el cuantificador principal, entonces se va a cambiar el conectivo lógico tal como decías. Se vuelve en esta otra frase. Exacto. Entonces, así es como se van transformando. Por eso les digo, a veces lo que tenemos que hacer es ver cuando tenemos una frase con una expresión y no nos aparece cuando la transformamos, busquemos un equivalente, busquemos de Morgan, porque simplemente puede tener otra forma que no es exactamente la que nosotros estamos acostumbrados a ver. Y son iguales. Simplemente que, como digo, o es la equivalente, o es que se le aplicó de Morgan. Entonces se cambian los cuantificadores, hay un negativo presente y pasa todo ese tipo de situaciones. Aquí, una de las cosas más importantes con respecto a que tenemos este tipo de preguntas es ubicarnos cuantificadores, qué cuantificadores, el orden de los cuantificadores y que la segunda parte o el predicado esté relacionado con ambos universos. Porque el profe una pregunta de ese mismo, del que estamos viendo. Si yo Sí, le pusiera ningún, que recuerdo que en clases anteriores habíamos visto que cuando yo ponía, por ejemplo, este, ninguno, o más bien era, pero para ver, era una expresión que decía como, es falso que todos. O sea, era como algunos. ajá, por ejemplo, que está aquí, bueno, ahora que la cambié, ningún abogado es jefe de alguien.
Ajá. Es igual, ahí recuerda que lo que hace que el cuantificador universal sea universal no es que sea eh, que abarque un positivo y un negativo, sino que sean totales, Ajá, ese absoluto. que sea absoluto. Esa es la palabra exacta. Entonces, ningún, yo me siento, digo, ningún es absoluto como tal, Ujú. porque nos dice que es inquebrantable que exista dentro de ese universo uno que cumpla la siguiente regla. Entonces sería un cuantificador universal como tal. Recuerden, un cuantificador universal es absoluto y el cuantificador existencial dice que hay excepciones, perdón. También no podemos ver, si no me equivoco, no me equivoco, se lo comentaba antes, que una tautología y una contradicción son universales, porque es todo verdad o todo falso, y que una contingencia es existencial porque admite valores de verdad o de falacia. Me parece que se los había dicho también anteriormente. Es una forma Sí, también de verlo. ujú. No sé, me pareció que alguien habló. No sé si iba a hacer una pregunta o iba a hacer, perdón, un aporte. O fue que se le salió el micrófono. Sí, perdón, el micrófono. Ok, sí, compañero. Sigue esta. Dada la siguiente expresión, todos los políticos saben karate y programación, se puede afirmar que la expresión equivalente es, ¿cómo lo harían ahí? Tenemos cuantificador, tenemos una I. ¿Cómo lo aplicarían ustedes para saber cuál es la expresión equivalente? Bueno, descartaría la D. Descartas la D. ¿Por qué la descartas? Le veo dos cuantificadores universales al puro inicio, Exacto, por orden de construcción de la expresión. exacto, compañero. Según el orden y la expresión como tal y el sentido lógico de la expresión, yo no tengo dos cuantificadores universales, tengo únicamente uno. Ahora, ¿cómo relacionarían lo demás? Profe, una Tengo que es pregunta la con C. esto. Perdón, Digan, compañeros, no sé. hagan, compañero. Yo voy a decir que la Compañeros, se te entrecortan, no sé. ¿Me eh, escucha, profe? Ahí sí. ahora sí te escucho. Yo digo que es la C, La C. ¿Por qué dices que es la C, compañero? por el cuantificador y saben karate y Y programación. Ok, no sé, ¿alguien más? Gracias al compañero por esa conclusión a la que llegó. No sé quién más. Profe, nada más con algo que dijo ahora de la D. Se dijo que es porque no hay dos cuantificadores universales. O sea, puede ser que sí exista una expresión con dos. No creo que haya una expresión como tal, no creo que exista. Ah, ok. Pero realmente no he visto ninguna vez que tenga dos cuantificadores así. No Ok. le encontraría el sentido porque no tengo dos cuantificadores, tampoco tengo dos universos a que relacionar, tampoco. Entonces no vería como mucho sentido que tuviera doble cuantificador desde esa perspectiva. Sí, exacto. Yo hasta ahorita lo poco que he visto es igual. Ok. Sí, estoy de acuerdo con el compañero por la parte final. Ok, de hecho sí. Karate y programación unidos con una conjunción. Ok, sí. De hecho sí. Lo hicieron a raíz.
de lo que vean en la expresión, y eso es muy bueno. Pero hay algo interesante. Vamos a hacer una cosa. Voy a hacer algo aquí. Voy a tomar esta expresión y traérmela un poquito más abajo. Cuando tengo la expresión como tal, pasa lo siguiente. Ustedes lo sacaron por esta construcción, de esta ahí. Pero si ustedes analizan y van a la estructura como tal de la expresión, todos es un cuantificador universal. Y yo estoy hablando de los policías. Y dice que todos los policías es ese universo. Políticos, profe, creo. Perdón. Ah, sí, perdón, políticos. Políticos. Estaba leyendo policías, no sé por qué. ¿Recuerdan que en un momento Por cuando... ahí vi una. O sea, es muy común que usen la palabra policías a veces en los trabajos, entonces ya estoy como amoldeado a eso. Recuerdan que cuando yo les decía, cuando vimos, perdón, lo que fueron al principio del tema, cuando estábamos viendo todo lo que eran condiciones y todo, también cuando vimos cómo catalogar los silogismos, que les decía que tenemos dos partes, la parte uno o la parte A y la parte B. Este PX es mi parte A y tengo un cuantificador universal. Es decir, que esa segunda parte se me va a relacionar a través de una condición. Pues hasta aquí. Yo hice toda esta parte. Bueno, desde SAE hacia atrás. Y esta parte sí es como ustedes dijeron. Tengo karate. Y estamos hablando de los mismos políticos que saben karate y también saben programación. Desde ahí yo ya pude ver la estructura que trae la expresión como tal. Y como esta es una sola expresión, la puedo poner entre paréntesis. Y cuantificador afuera porque afecta a toda la expresión como tal. Y es exactamente la respuesta C. Ahí pudieron haber otras situaciones más complejas, darle puesto, no sé, todos los políticos saben karate y programación, entonces, y meterle más a la expresión como tal. Pero así es que nosotros vamos viendo la estructura que tiene ella para poder llegar a una conclusión, no solamente por el descarte, porque alguien pudo haber dicho, la A tiene la misma, perdón, la A también cumple con que sea una I, pero el problema es que ahí hay un negativo que no existe en la expresión. Si lo queremos ver desde esa perspectiva del descarte, pero desde la forma en que se estructura, así le podemos sacar, digámosle, el corte, por así decirlo, de la expresión. Otras pueden tener, Profe, una consulta. sí, ¿Es cierto que el conector universal solo puede llevar el símbolo implica o entonces yo no puedo utilizar ningún otro y ya sería un error si por ejemplo yo relaciono ese conector universal con un i exacto, y el existencial con cuál sería? con una I, Ok, gracias. con gusto. Ellos en ese sentido son estrictos. El universal únicamente con el entonces, por así decirlo, y el universal únicamente con la I. Ellos no van a cambiar. Si ustedes ven ahí en esa expresión que yo hice, el cuantificador universal está trabajando exactamente con con la condición. No hay una I porque esa I corresponde
a la relación que hay entre karate y programación únicamente. Pero mi relación de la expresión como tal, aquí está. Y hubiera sido parecido si hubiera sido que tuviera un existencial en vez de... Algunos políticos saben, pues tendría que cambiar el cuantificador y cambiar el conectivo. Pero más que todo, como les digo, a veces son trampas que vienen dentro de los trabajos como tal. Entonces, lo que hay que hacer es buscar, por ejemplo, aquí dice equivalencia, equivalente. Yo puedo haber agarrado esta expresión y buscado una expresión equivalente. Entonces, hubieran que haber sacado, hacer una equivalencia, o sea, dos tablas de verdad y ver si son iguales las soluciones. O le puedo haber hecho de Morgan. De ahí vamos trabajando. Lo que se está haciendo es que el enunciado como tal se complica más, porque hay que hacer más procedimientos, pero los procedimientos suelen ser los mismos. No sé si entendieron esa parte, cómo fue que pasamos de esta expresión a la respuesta C en la construcción como tal, si la lograron entender bien. O si les quedó alguna dudilla todavía. Profe, yo sí la entendí, digamos, de hecho con eso que me aclaró, depende, uno podría descartar varias opciones, porque ya sabe que el universal solo se relaciona con el entonces, digamos, y el existencial con un i. Exacto. Pero a mí me queda otra duda, digamos, cuando yo empiezo a estudiar los anidados, no sé cómo saber, digamos, cuando tengo dos universos y necesito poner, por ejemplo, un X, Y. O sea, yo lo he sacado porque en las opciones di casi siempre me lo da, pero si yo quisiera construirlo, no sé cómo, o sea, cómo sé eso. Lo hicimos con esta que estaba primero. Vamos a ver. Lo hicimos con esta primera, simplemente que lo tiramos más al descarte. Ningún abogado que está con... Bueno, no me acuerdo cómo estaba esa, a ver si recuerdo. Esto era... no, era lo mismo, era todos los abogados son jefe de alguien. Exactamente, así era. Ese era el original. Sí, correcto. Solo le damos, al final, le damos únicamente cambiado la palabra como tal y el cuantificador. Compañera, tal vez así lo logres entender un poco mejor. En una expresión como esta, que tiene un doble cuantificador, porque tengo un todos, que es universal, y un alguien, que es existencial como tal, porque puede ser que alguien sí y alguien no. Lo que tengo son dos cuantificadores. Uno universal y uno existencial. El todos me habla de los abogados, que todos los abogados, estamos hablando de todos los abogados de en cualquier parte del país, entonces es un universo, el universo de todos los abogados, del abogado Pedro, la abogada Camila y todos ellos. Y tengo el universo de los alguien, que puede ser, no sé, puede ser una secretaria, puede ser otro abogado, entonces ese es otro universo, es un Y, ese es el universo Y. Podría como relacionarlo porque tengo, digamos, como dos tipos de sujetos, entonces de ahí saco que tengo dos universos, que va a ser uno el universal y el otro el existencial. Sí, podrías verlo así, de esa manera. Ok, sí, porque ya había el segundo que hicimos y no, digamos, ahí solo se hablaba de, en el segundo ejemplo solo se hablaba de los políticos, entonces por eso solo había una variable, por decirlo de algún modo. Exacto, solamente hay una variable, un solo universo para hablar. Aquí no, aquí están todos los abogados y los de alguien, que no sabemos quién es alguien. Entonces sí, se construye. Sí, yo creo que ya. Sí, gracias, profe. Ok, perfecto. Igual.
Entonces simplemente hacemos relación, todos son jefes de alguien. Y al ser un cuantificador universal, trabaja con un entonces, pero recuerdan que el alguien son personas que no sabemos, el secretario, el conserje, no sabemos, y son todos los abogados. Está relacionado también con todos los abogados. Entonces tienen que ir relacionados en X y en Y. Pero perfecto. Compañeras, así como decía, los puedes relacionar, digamos, como si fueran dos sujetos. Esta otra igual es parecida a esa. Dice, algunos escritores no tienen algún bestseller. Entonces se les dejo a ustedes cómo lo tratarían, cuáles son los puntos claves que ustedes tomarían si ven una solución. Si hay algo que no les parece, algo que sí están seguros que es esa respuesta. Está entre la A y la C. Entre la A y la C dices, vamos a ver, ¿por qué la A y por qué la C? ¿Por qué escoges esas dos? Por la expresión inicial, algunos, me indica que es un cuantificador existencial. Okay. ¿Qué otra cosa pueden ver ahí que les pueda ayudar a resolverlo? Ahí a mí me surge una duda, porque digamos, yo estoy de acuerdo con el compañero, que porque dice algunos y alguna, entonces y existencial dos veces. Entonces A o C. Pero dice, algunos los escritores no tienen. Entonces yo debería haber una negación por algún lado, ¿no? Excelente. Sí. Falta esa negación que está aquí arriba. Profe, si no viniera, digamos, yo puedo hacer la conversión de esa y tal vez buscar una equivalencia y como método directo, como un teorema, Sí, y que entonces me dé la opción correcta. yo diría que sí, porque si es la búsqueda de una expresión equivalente. Sí, ahora que al final termina siendo la misma expresión dicha de otra forma. Exacto. Uno es de la perspectiva del universo de todos y otro es de la perspectiva de algunos. Como decir, una es de la perspectiva de los escritores y otra de la perspectiva de los bestsellers. Son dos perspectivas diferentes, pero es la misma expresión. Profe, en la expresión que está ahí en la 3, ¿ese los va ahí o fue un dedazo? ¿Cuál? Algunos escritores. En la expresión escrita arriba, en la 3. Algunos, Algunos los... Ah, no, sí, no, fue un dedazo. Ok. Algunos escritores. Fue un dedazo cuando la hice. Algunos escritores no tienen el bestseller. Eso que querían que vieran al detalle, porque por general nos podemos ir por cuantificadores, por conectores, y de hecho, ya con lo que le dio compañera, a cómo estaban las soluciones, Era la A. no era ninguna, Ah, no. Bueno, no sé si sin la negación, no. no era ninguna. Claro, no le iba a poner aquí la opción ninguna, porque se iban a considerarla. La idea era que vieran al detalle lo que estaba pasando. Excelente. Profe, ¿puedo hacer una pregunta? Si no la puedo responder, no importa. Ok, ok. El que va a seguir con eso, perdón. En el ejercicio anterior, Sí. ¿verdad? En el 2, Uh-huh. si yo pusiera, es falso que todos los políticos saben karate y programación. Que ponga es falso. Ajá. ¿Qué crees que pasa ahí? ¿Qué está haciendo? Es falso.
Lo que nos ha explicado usted es que me convertirá la expresión en una existencial, porque no es todos. Ok, sí, te convierte la exclusión en uno existencial, pero pasa algo, es que ese falso está negando toda la expresión como tal. Entonces, yo lo puedo ver como un existencial, esa sería la forma simple. O también como un universal negativo. Esa era mi pregunta. ¿Puede existir un universal negativo? No necesariamente al yo ver es falso que todos los políticos ya me la convierten en existencial. Yo puedo poner un universal negativo. Sí, podría haber un existencial negativo. Pero muy difícilmente se la van a poner porque sería muy fácil de detectar. Pero podría suceder un existencial o un universal negativo. Sí. Lo que sí nunca habría es que yo diga, bueno, que la expresión viniera, es falso que todos los políticos saben karate y programación, que yo ponga el existencial negativo, Eso porque sí. ella estaría negando la expresión que por sí misma dice que es existencial. Recuerden que lo que se aplica ahí es de Morgan. Es lo que se está aplicando ahí a la hora que haces ese cambio. Tal vez fue que yo se lo expliqué un poquito más directo para no complicar tanto, pero cuando yo hago ese tipo de conversiones, que es, lo vimos, lo que pasa es lo Sí. siguiente, yo cambio la A mí existencial, me enreda lo de Morgan porque lo veo con este expresiones como las del inicio, condicionales, condicionales. proposiciones, ajá, condicionales. Y aquí, digamos, no veo como la tabla donde me explique exactamente lo mismo, pero con cuantificadores. Entonces ahí es donde me enredo un toque. ¿Sí? Recuerda que los cuantificadores son un espejo como tal. Ah, ok. Son como una cara de una misma moneda. Son dos caras, una misma moneda. Vamos a ver si por aquí tengo esa parte Ok. de... Eso me aclara. Vamos a ver si por aquí tengo una parte esta de... Una explicación pequeña que hice de Morgan. Es como eso que tiene aquí ahorita en pantalla. A esto yo le Sí, expliqué de Morgan. sí, me acuerdo cuando al final eliminamos paso 2, paso 3 y dijimos que era cambio de cuantificador, ese conector y negación de predicado. Eso sí me acuerdo. Exacto. Ok. Eso fue lo que como te digo, cambia toda la expresión, ¿verdad? Toda la conexión. Obviamente yo luego de hacer ese cambio yo no puedo decir un existencial negativo porque estoy diciendo que entonces es universal. Exactamente fue lo que yo concluí. Ya Si le entendí. pongo es falso que todos los políticos sean karate, sí, ya no me funciona. Ya no va a funcionar. Simplemente lo que hice fue cambiar el cuantificador, negar y todo, pero mantuvo el negativo, que era el que yo hice el cambio por motivo del negativo, para eliminarlo. Ujú. Es que yo veía como la trampilla más que todo en eso que habíamos hablado en una de las clases anteriores. Cuando me decía, Exacto, es falso que todos, entonces inmediatamente lo cambiaba a existencial. exacto. Es como decir, es falso que algunos. Si yo digo, es falso que Ajá, algunos, exacto, estoy diciendo exacto, que o todos o que ninguno, pero no hay una combinación. exactamente. Sí, no, de hecho, Muchas gracias. con mucho gusto. Entonces, por eso le digo, por eso es que yo les digo siempre, si no encuentran una respuesta a la primera, busquen de Morgan, busquen equivalencia, porque puede estar ahí con otra cara diferente. A veces es la cara con la que nos la presenta, por así decirlo. Tal vez es una moneda de 500 colones y en vez de ponernos escudo, nos dicen busque el escudo y nos ponen corona, pero es la misma moneda. Es más o menos tal vez verla así, como esta tipología. Sí, me aclaró mucho también lo de la tabla. Pensé que como que aplicaba solo a la primera parte que vimos y no a cuantificadores, pero es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. Listo, esos son, de hecho, estos tres ejemplos traen de todo un poco.
mostrar de todo un poco con respecto a los trabajos, a las tareas uno 2 hasta las 3 creo también. Entonces, son 3 ejemplos, pero bien cargados. No sé, ¿alguien más que quiera hablarnos de esa tercera pregunta? ¿Una conclusión a la que llegó? ¿O tal vez llegó por un camino diferente? Porque a veces, como digo, podemos llegar por descarte, podemos llegar por estructura. Son dos caminos diferentes y llegamos a la misma solución. A mí me gusta mucho el descarte porque aliviana trabajo. Bueno, Vamos. lo que no vino a esa fue lo del bestseller. ¿Dónde veo eso en la expresión? Ya, lógica. Porque no la puse. Lo que hice, lo que hice en la expresión como tal fue simplemente poner letras al azar. Ok. ¿Por qué? Porque si les ponía literalmente las letras que estaban ahí, iban a deducirlo más rápido. Entonces fue como mezclar un poquito. Si ustedes ven son A, J, J, A, no que recuerden, creo que lo hablamos en una de las primeras sesiones, y es que puede ser que hayan dos E, porque uno es escritor y otra sea esmerado. Entonces van a haber dos E. Entonces yo voy a poner tal vez E y L para diferenciarlo. Cuál me habla de un lado y cuál me habla del otro. Pero ya si lo quieren ver desde esa perspectiva, quedaría más o menos de esta manera. Bueno, de esa no porque... Bueno, sí, esa es la correcta. Ya para verlo ya con escritores y con bestseller dentro de la expresión como tal. Ok, sí, con la negación. Ya con la negación. De la compañera fue la que llegó al punto exacto de cuál era la trampa de la pregunta. Excelente. Listo, vamos a hacer una tabla de verdad. Recuerden que con respecto a las tablas de verdad pasa lo siguiente. Voy a eliminar eso para que no nos estorbe. Que con respecto a las filas, con respecto a las columnas, es una columna por cada proposición. Si tengo P, si tengo Q, si tengo R, si tengo P negativa o Q negativa o R negativa, también tienen una columna. Cada conectivo lógico o también cada operación, porque se pueden ver con las dos perspectivas, tienen una columna. Yo digo casi siempre que una operación porque yo pongo la expresión completa, no pongo únicamente el cuantificador. Entonces, por ejemplo, yo digo una columna por cada operación. Eso lo pueden ver por cada conectivo lógico. No importa. Recuerden que también la posición dentro de la tabla como tal también depende mucho de la dependencia de una operación sobre la otra. Entre más adentro esté el paréntesis es más importante, entonces va a ir más de primero. Pero en este caso tengo P, Q, R y R negativo. Aquí las tengo. Si ustedes ven la operación al lado izquierdo, la operación grande es P entonces Q y R. Pero ¿qué pasa? Que necesito saber el valor de esto primero para hacer toda esta relación. Por eso, primero esta relación y luego la grande. Eso es algo que deben tener bastante claro con respecto a ese tipo de trabajos, y es qué tan importante son esas dependencias dentro de la expresión como tal. ¿Alguien recuerda cómo se sacaban la cantidad de filas? Era una fórmula. Bueno,
La fórmula Eso era es el que 2n. 2 a la n, donde n es el número de proposiciones, o sea, P, Q y R, y no cuento las negativas. Cuando saco la cantidad de filas, recuerden que únicamente tomo las proposiciones en su estado positivo. Es decir, que si yo tengo P, Q y R, es P, Q y R, aunque tenga R negativo, aunque tenga P negativo, aunque tenga Q negativo. Claro, si tengo un S negativo y no un S positivo, necesito hacer primeramente S positivo para saber S negativo, ¿verdad? No la puedo, necesito sacarlo, pero en ese caso, en este tipo de casos, pero no son muy pocos vistos con, desde esa perspectiva en las tareas. Entonces, en este caso sería 2 a la 3 y llegaríamos a 8. Llegaríamos a 8 como tal. Entonces, ya que son 4, recuerden que son, perdón, que son 8, son 4 y 4. Aquí sí les recuerdo, ¿verdad? Que no importa si empiezo primero con las falsas y luego con las verdaderas. Porque si no me equivoco, en los libros por lo general es primero las falsas y después las verdaderas. Pero realmente no nos afecta porque tenemos la misma relación. Simplemente que tal vez la tabla nos salga al revés. Pero no puedo mezclar. Si comencé en la primera con verdaderas, todas deben de comenzar con verdaderas. A menos que sean negativas. Entonces, si P es 4 y 4, Q es 2 y 2. 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas. Y R va a ser 1 y 1. Después, todas las proposiciones positivas como tal me iniciaban de la misma manera, con verdadero. Entonces, aquí es cuando las negativas me empiezan al revés, pero son las negativas. Y si todavía 3 negativas, las 3 van a comenzar con falso porque las primeras comienzan con verdadero. Aquí entonces no hay problema si en un momento lo comienzan con falsa, comienzan con verdadera, no importa esa parte, no están, simplemente que mantengan el orden y comenzamos. POR. Y POR. No traje la presentación esta, entonces regálame un segundo. Como les comentaba, vamos a ver las tablas como tal. Disyunción, conjunción y O. En este caso comenzamos con una O. Yo le dije I, pero es una O realmente. Y dice que en la disyunción o en la O solamente va a ser falso cuando ambas sean falsas. Entonces, esa es la premisa que yo llevo. Necesito 2 falsas para que sean falsas. Entre Q y R. Necesito que ambas sean falsas. Me parece que se los comenté la vez pasada. Podemos ir reglón por reglón. O por este caso, digo, necesito 2 falsas y comienzo con Q. Voy a buscar las que comienzan con falsa en Q y me ahorro mucho trabajo. Esto no se cumple, tiene que ser ambas falsas. Aquí sí. Si sigo, voy hasta abajo. Ustedes ven, aquí sigue verdadero, 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 falso, falso, verdadero, falso, falso. Ya tengo mis falsos. Es decir, que todo lo demás va a ser verdadero. Tal vez es una forma un poco más rápida de llegar a resolverlas. Pero si quieren ir reglón por reglón, perfecto también, no hay ningún problema.
Ahora sí, tengo la siguiente, ahora ya tengo esta parte. Entonces, ahora sí puedo proceder con la relación grande que tengo acá. Recuerden que cuando son condicionales y bicondicionales, la posición en la que están es sumamente importante porque tanto condicional como bicondicional son estrictos en ese sentido. Porque a la hora de buscarlos, tienen que tener un orden en particular. En el caso de las que son condicionales, en el caso de las condicionales, únicamente va a aceptar como falso los que tienen la posición verdadero falso. Son las únicas que van a ser falsas. Entonces, es exclusivamente esa posición, porque al revés, falso verdadero, me va a dar como resultado un verdadero. Buscar verdadero falso. Ya sé que es P y las 4 de P son verdaderas. Entonces comienzo verdadero, verdadero. No, es verdadero falso lo que ando buscando. Verdadero, 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 falso. Aquí tengo ya mi primer falso. Y lo demás, sé que no voy a encontrar un falso porque todas las demás inician con falso. Entonces, desde esa perspectiva, sé que todo lo que queda es verdadero. Ahora sí, comienzo con esta parte que es la que tiene prioridad. Bueno, ya esta parte la tengo toda lista. Voy con la parte derecha porque no puedo relacionar esto hasta que no tengo una resolución de ambos lados. Voy con esto, ahora sí es una I entre P y Q. Y si recuerdan, cuando hablamos de esa I, hablamos es totalmente diferente a la O desde esa perspectiva. Y es porque la I solo me acepta verdaderos como ambos verdaderos. Entonces, tal vez en un momento que tengan que hacer algo y no tienen como tal vez tener la tabla a mano, digo, conjunción es la I, es la V invertida, entonces ambas son verdaderos, entonces la O, ambas son falsas para que sean falsos. Y así voy sacando la conclusión con respecto a las demás tablas. Entonces busco en una I verdadero, verdadero para que sea verdadero. Y pasa el caso muy parecido. Las primeras de P son las que son verdaderos. Y sé que que Q tiene la mitad. Entonces sé que solamente las dos primeras son verdaderas. Después las dos que siguen son falsas. Entonces verdadero, verdadero y todo lo demás me pasa a falso. Es como buscar un poquito la facilidad de nosotros poder deducirlas para que no se nos complique tanto después el hecho de ir línea por línea, aunque también es bueno. Ahora sí, pero tengo siguiente relación, es ese último resultado, pero contra no R. Contra no R. O R negativo. Y es igual, es una I, están buscando ambos verdaderos. Entonces, desde esa perspectiva, yo sé que los únicos verdaderos que yo tengo en esta primera son las dos primeras filas. Entonces voy y busco verdadero, falso y verdadero, verdadero. Y todo lo demás pasa falso. Es una forma, como les decía, tal vez un poco más rápida para algunos, deducirla de esa manera. Para otros será mejor ir fila por fila.
son válidos. Ahora sí, ya voy con ese bicondicional que tengo en el centro. Y ya tengo todo, porque inicio en esta operación, según el orden de la expresión que me dieron, de izquierda a derecha. Y recuerden, ese es un bicondicional. Si es bicondicional, tiene otra particularidad, que es que las bicondicionales, cuando son iguales, son verdaderos, y cuando son diferentes, son falsos. Entonces busco si es verdadero verdadero o falso falso, van a ser verdaderas. Es la forma en la que nosotros podemos aminorar esa carga. Si vamos línea por línea sería, aquí tengo diferentes, es falso. Aquí tengo iguales, es verdadero. Aquí tengo diferentes, 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 diferentes. Ya son puros falsos. Profe, en la línea 4 son dos falsos. ¿En cuál línea? En la cuarta, de arriba para abajo. Sí, mira. Tienes toda la razón. No me fijé. Perdonen. Sí, falso, falso. Ya hacemos verdadero, falso, verdadero y todo falso. Esa es la solución. ¿Y cómo se llama eso? ¿Alguien que recuerde? ¿Cómo le llamamos a esa expresión, a ese resultado? Una contradicción. No. Una contingencia. Contingencia. Es una contingencia. Tautología, todo verdadero. Contradicción, todo falso. Mezclas, contingencia. Para el que no recuerde cómo hacer una equivalencia, o sí, que no lo recuerde, es como si en lugar de este bicondicional hubiera habido este símbolo. Entonces lo que hago es sacar la tabla de verdad de esta parte y la tabla de verdad de esta otra parte. Si los resultados a la hora de relacionar, por ejemplo, si ustedes ven en este caso, en esta primera parte, tratándola como si fuera una equivalencia. Voy a borrarlo todo mejor. Si trato esta parte, yo hago una tabla de verdad igual de 3, pero el resultado final va a ser en base a esa condición, porque puedo resolver esto, eso lo tengo con respecto a la hechura, porque es mi P, y esta sería en la última operación de esta parte, y en este caso, si es de este lado, sería esta. Si los resultados a la hora de hacer esa última comparación son exactamente iguales, eso es equivalente. Si no, no lo es. Y tiene que ser exactamente igual. Línea por línea. Línea por línea. Si tengo un FV, por ejemplo, la otra vez tiene que terminar FV. Exactamente igual. Tiene que ser exactamente el mismo orden. Sí, no solamente que cada línea sea, por ejemplo, resolví la izquierda y me dio contingencia y el otro me dio contingencia, entonces yo puedo decir que son equivalentes. Tiene que ser línea por línea. Línea por línea idénticas. Ok.
No me pueden dar falso, verdadero, y la siguiente puedo decir, no me puede decir verdadero, verdadero, falso, verdadero. Puede ser contingencias, pero no son equivalentes. Aquí hicimos un repaso de todo lo que fueron tablas de verdad, creo, como este ejemplo. No sé si algo de lo que fueron tablas de verdad no les quedó claro. Algo que tal vez se les complicara un poquito con respecto a tablas de verdad, porque creo que en esa tarea todavía hacen una o dos tablas de verdad. Cierto. A veces le ponen una equivalencia, pero no estoy seguro si está deslocado. Bueno, si no hay más, voy a pasar a esta parte, que es silogismos. Dice, dadas las siguientes premisas de este silogismo categórico, todos los vocablistas son altos, ningún ingeniero es alto. La conclusión válida es, ¿cómo se hace una conclusión o qué acciones debe tener una conclusión para que sea válida? Para que una conclusión sea válida, tenemos estas reglas. Dice, tenemos que fijarnos en dos principalmente. Si la premisa, si hay una premisa negativa, la conclusión debe ser negativa. Si hay una premisa existencial o particular, entonces la conclusión debe ser particular. Y que el término medio no puede estar en la conclusión. Son como las principales pautas que tenemos que tener claras con respecto a hacer una conclusión. En base a eso nosotros podemos ir descartando cuál es una conclusión válida y cuál no es una conclusión válida. Entonces, alto y altos es la misma palabra, simplemente que uno está en particular, uno está en singular y en plural, no pueden estar. Se fue la C. Ni puede ser la D, ni puede ser la A porque tengo una premisa negativa y listo, llegué a la conclusión. Así es. Ese es un análisis rápido. Yo puedo haber puesto aquí el término medio, poner, es más, pude haber hecho algo así. Algo como esto. Y decirles, a partir de ese silogismo, ¿cuál de las siguientes opciones es verdadera? Puedo decirle, por ejemplo, el sujeto es basquetbol. En la conclusión, el sujeto es basquetbolista. Puedo decir sí o no. El término medio es ingenieros. La figura es tercera figura, segunda figura, o tercera figura, o cuarta figura, A o A, por ejemplo. O A O.
Entonces, tenían que analizar todo el silogismo para ver a cuál conclusión llegan. Pero son los análisis que nosotros hacemos a partir de hacer todo el procedimiento del silogismo. Aquí tengo un silogismo. Vamos a ver si aquí tengo el cuadrito y todo. Algunos osos son polares, todos los osos son mamíferos, por tanto, algunos mamíferos son polares. ¿Cuál sería el término medio? Chicos, ¿cuál creen ustedes que es el término medio? ¿Cuál es el término mayor? ¿O cuál es el término menor? ¿Cuáles son? Recuerden, término medio, término mayor predicado, término menor sujeto, dentro de la conclusión. Recuerden que cuando hacemos un silogismo, nosotros vamos deduciendo a raíz de lo que tiene la conclusión. El término medio es osos. Uh-huh. El mayor y el menor. El mayor es polares. El mayor es polares. Y por lo tanto, mamíferos es el menor. Sujeto. Exactamente. Ahora, ¿qué forma? Las premisas, dentro de las premisas, ¿cómo están acomodados los términos? ¿Cuál término está primero que cuál en la primera premisa? El predicado, el sujeto, el medio. Medio. Medio mayor. Sí, o sea que es medio y predicado lo que hay en la primera. Medio y predicado. En la segunda entonces sería osos, que es medio, y sujeto. Sujeto. Y la conclusión siempre va a ser SP. Sujeto. Predicado. Tercera figura. Tercera figura es. Vamos a ver. MP, MS, SP. MP, MS, SP. Exacto. Tercera figura. Vean, recuerden que las premisas no precisamente van a estar en orden. Pueden encontrarse de esta otra manera. El orden puede ser diferente de lo que nosotros estamos buscando. Entonces, si hubiera sido así, esto hubiera sido de esta manera. Pero es igual MP, MS. Simplemente que están al revés. Calificación. ¿Recuerdan cuál era la calificación de un silogismo? ¿O cómo se califica un silogismo? ¿O qué usábamos para hacer la clasificación de las premisas? Es una tablita que decíamos si era clase A, E, I o clase O. Es esta que tenemos acá. Voy a agrandarla un poco. Recuerden que sí, usamos esa tabla, pero se basa en dos cosas, en el cuantificador y dos, en la estructura que tienen. Por ejemplo, si digo, la primera premisa que teníamos nosotros era, algunos osos son polares. Estamos hablando de un particular, porque es algún, y es afirmativo, entonces es una I, la primera premisa. La segunda es, todos los osos son mamíferos. Universal positivo. Si ustedes ven, en la parte dice, expresión ejemplo, dice, todos los hombres son mortales.
Y la siguiente, y la conclusión era, algunos mamíferos son polares. Volvemos a una I. Y ustedes eh, observaron, lo que hice fue tomar el orden tal como me lo dieron. No cambié el lugar absolutamente nada. Porque a veces, como tal vez esos están al revés, tal vez hubiera aparecido, como les dije inicialmente, que pudiera haber aparecido, entre paréntesis, que pudiera haber aparecido de esta manera. Si me hubiera aparecido de esta manera, yo lo clasifico en esta posición, como está en el paréntesis. No puedo invertirlos, porque esa es la estructura que tiene como tal el silogismo. Entonces ya hemos queda un I, A, I, Y un I, A, I. Vamos a ver si me acepta ese modo, que es con la tabla de los modos, me dice qué acepta o qué no acepta, perdón, qué acepta y qué no acepta cada uno de las figuras. En este caso, si la acepta, es la tercera figura, y los modos I, A. Entonces no hay ningún problema, llegamos a una solución. La respuesta es tercera figura y A, I. Ya con solo eso ustedes pueden llegar a un montón de conclusiones que pueden ser las que les piden en las tareas o de comparaciones. ¿Qué puedo decir de ese? En base a lo que hicimos ahorita, ¿qué pueden decirme de ese silogismo? ¿Qué información tiene? que es válido. Ah, que es válido. ¿Qué más? ¿Qué más pueden decirme? ¿Me pueden decir cuál es la figura? ¿Me pueden Creo que decir es. Ajá. la clasificación de las premisas? ¿Me pueden decir cómo se han acomodado los términos? ¿Cuál es el término medio? ¿Cuál es el sujeto? ¿Cuál es el predicado? Todo está ahí. Entonces simplemente voy leyendo y comparando. Porque hacen es hacer todo un silogismo para llegar a una de las conclusiones de las que están ahí. Es importante que lo sepan. Bueno, en el caso, bueno, para que sepan, ese cuadrito no precisamente tienen que usar un cuadrito como ese para sus tareas. Simplemente, vamos, yo lo hago tal vez para llevar un orden. Voy columna por columna en el proceso, pero fue un cuadro que yo me inventé. No es algo que precisamente sea así. Ustedes ven, yo comienzo con términos, paso a la posición para buscar la figura, establezco la figura, clasifico y doy respuesta. Pero es el método en la tabla que yo me inventé, por así decirlo. No sé. Una preguntita. Sí. Una preguntita. Sí. Nada más como para que me quede bien claro este asunto. ¿Por qué mamíferos es el término menor? Ok, ¿por qué me hizo el término? Cuando tenemos un silogismo, vamos a subir materias. Cuando vemos la estructura de un silogismo, tenemos que tener claro que tenemos una premisa mayor, una premisa menor y un consecuente. Cuando digo que es el término mayor es porque está en la premisa menor, o el término mayor porque está en la premisa mayor, porque la premisa mayor es la que contiene el predicado de la conclusión, y el término menor es el que tiene el sujeto de la conclusión. Entonces por eso les digo término mayor o término menor, para que se encuentre, es el término que se encuentra, el término
porque es una palabra, y menor porque está en esa premisa, en la premisa menor o mayor. Entonces, por eso, en este caso, ya teníamos acá mamíferos es el sujeto de mi conclusión. Y es decir, que esta premisa es mi premisa menor porque contiene el sujeto de mi conclusión. No sé si lograste entenderla así o le cambio tal vez la forma de explicártelo, compañero. No, está claro, profe. Clarito, ok, perfecto. Así es que, así es como vamos dando o sacando un estudio de un silogismo. Simplemente es lee, analice y luego interprete. Vamos a ver. Voy a hacerme un silogismo, intentar hacer uno ahorita. Ningún pingüino puede volar. Ningún pingüino puede volar. Algunas aves, la puse con Z, pueden volar. Por lo tanto, tendría que ser algunos pingüinos no son aves. Listo. Es un silogismo que acabo de inventar. Vamos a ver si nos da bien. No sé quién se animaría a tratar de hacer ese silogismo. Hacer todo este cuadro que acabamos de hacer, buscar los términos, buscar las formas de las figuras, establecer figura. No sé si alguien se anima o quiere acompañarme a hacerlo. Vamos a ver. Pero, voy. Ok, dele, compañero. Si en un momento se pega, usted me dice y yo le ayudo. Vamos entre los dos. Vamos a ver. Primero para ver si se cumple la estructura. Ok. Aquí tenemos el silogismo y aquí tenemos las reglas. Dice ningún. Voy a anotar en un momento. Voy a anotarlo por aquello de que se ve. Aquí para anotarlo, un toquecito. Y lo vamos revisando si se cumple un silogismo como tal. Listo. Vamos a ver, dice, tiene 3 términos. Tiene, Sí. sí, ok, tenemos la primera. ¿Cuál era el término medio? Regresemos un momento. Vi como volar 2 veces, pero. Volar, aquí ya la tengo de nuevo aquí. Ajá. Volar, pero vamos a ponerla aquí de una vez. Dice que el término medio debe estar distribuido por lo menos en una premisa. En el cual tenemos el cuadro azul, por así decirlo. Ajá. En base al cuantificador sabemos si está distribuido. Entonces, compañero, ¿está distribuido en alguna premisa?
Recuerda que la primera es ningún pingüino puede volar y la segunda es algunas aves pueden volar. Tenemos algunos y ningún. Y ningún. Entonces sí está distribuido, ¿verdad? Ujú. Sí, ok, listo. Subamos de regreso. Entonces, Dice, ok, dice que si el término, todo término distribuido en la conclusión debe estar distribuido en la premisa. En este caso, vamos a ver, aquí tenemos el distribuido, porque algunos no son. Pues sí, el término medio está distribuido. Sí, si está distribuido, está distribuido. Pasamos bien. Ya agarré el control yo, perdón. ahí está la tercera. Ahí está la Alguna tercera. premisa debe ser positiva. Ok, algunas premisas debe ser positiva. Y tenemos Bueno, ningún pingüino y algún ave puede volar y algunos pingüinos no pueden, ningún pingüino puede volar, perdón. Entonces sí, tenemos una premisa que sea afirmativa, simplemente ok. que es existencial, porque es ningún pingüino puede volar y algunas Y el, aves pueden volar. Entonces sí, tenemos una afirmativa, la segunda. Pero que dice algunas aves pueden volar. si la conclusión es afirmativa, las dos premisas tienen que ser afirmativas. Si la conclusión es negativa, una de las premisas deben ser negativas. ¿Tenemos una premisa negativa? Ningún. Ningún, exacto, ningún pingüino. O sea, se nos cumple también porque la conclusión es algunos pingüinos no son aves. Se nos cumple también. Ujú. Y la segunda es, dice, si la conclusión es particular, debe haber una premisa particular. ¿Se nos cumple esa? Sí, Sí. Listo, entonces sí entra como un silogismo. vamos bien. Vamos bien. Ahora sí, término medio, volar. Ajá. Término mayor. Serían A ver, aves. Exacto. Recuerden que el término mayor va a ser el predicado de mi conclusión. Y el término menor es Pingüinos. pingüinos. Listo. Ok. Ahora, ¿cómo están acomodados los términos dentro de las premisas? En la primera premisa, ¿cómo están ubicados los términos? El medio, el sujeto, me dijiste. Sujeto y medio. Sujeto medio. Después en la que sigue, En la que sigue está predicado y medio. exacto. Y esta siempre va a ser igual. No hay quite, SP. Dice, entonces la figura que tenemos es una SM. Vamos a ver. Tenemos PM, bueno, SM, PM. Está ubicado, pero aquí para buscar las figuras sí podemos ubicarlas al revés. Entonces seríamos segunda figura, ¿verdad, compañero? SM, PM, SP, correcto. Ok, segunda figura. Entonces, segunda figura y vamos con la clasificación. Tenemos primero universal negativa, después tenemos existencial positiva o afirmativa, después tenemos existencial negativa.
Vamos a las tablas. EAE. EAE. ¿Seguro? De la segunda figura. EAE, me dijiste, ¿verdad? Revisémosla, por favor. Vamos a revisarla. Vamos a revisarla a ver si es verdad. Dice que la primera es ningún, que es universal. Entonces sí, es una E. La segunda es algunas aves pueden volar. Eso es particular, pero es afirmativa. Sería una I. Sería una I. Y la última, la conclusión es algunos pingüinos no son aves. Algunos pingüinos no son aves. Eso es particular, pero negativa. Negativa. Entonces, no era EAE, No. era E Y O. O. Lo que pasó que te confundiste por esta parte. Esto es afirmativa, pero es existencial. Entonces, cuando es afirmativa, pero es particular, es una I. Correcto. Y lo que diríamos al final era igual, una particular, porque dice algunos pingüinos, pero está en negativa. Está en O. Entonces sí. Bueno, falta ubicar los modos que los calcen bien. Segunda figura, E y O. Ahí está. Ahí está. Salió la primera, eso no se ve todos los días. A veces, como la hice así, puede ser que no me diera bien la figura, pero sí la dio bien. Entonces ya hicieron un silogismo. No sé, hasta este punto, ¿tienen alguna duda de esos temas que eran los que entraban para la tarea de mañana? Creo que se entrega, si no me equivoco. Mañana, correcto. No sé si a raíz de los temas, algo de la base de los temas que ustedes se les haga complicado un poco, que ocupen que les ayude, ya sea cuando aplicamos de Morgan, o en los silogismos, o la forma en que racionalizamos lo que eran los cuantificadores universales, o las tablas de verdad, que eran los temas principales para esa tarea, o si les han quedado claros, que es muy importante que los tengan muy claros. Si no hay... No, profe, yo digamos en cuanto al análisis que hice, en la mayoría fue sacar como una deducción de si era falso, todos, qué cuantificador utilizaría, cuál era el sujeto, cuál era el predicado y armar la expresión lógica. Y si no encontraba la respuesta entre las que estaban, hacer una expresión que se escribe diferente, pero signifique lo mismo. Y ahí sí la encontré. Ahí está. Sí, a veces pasa, es hacer trabajar un poquito más, nada más. Chicos, si no hay más preguntas de estos temas, eso sería lo que es la sesión para el día de hoy. Les agradezco mucho que se conectaran. Realmente espero que estas sesiones les sirvan montones y que los temas que están por venir también. Les agradezco, igualmente los que van a ver la grabación, les agradezco mucho. Espero que también sean de mucho provecho.